Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Yo no puedo seguir ejerciendo una defensa en ese sentido, así que le doy el uso de la palabra para que el señor presidente pueda hacer defensa respecto a sus hechos. Congresistas. Acusaciones. Un momentito, señor Vizcarra, un momentito. Congresista Yarro, tiene usted un minuto, por favor. En el micro, congresista, por favor. Gracias. Que el expresidente puede continuar, pero el señor que se retire, por favor, por un respeto al Congreso de la República. Que el señor Salas se retire, por favor. A ver, un momentito, señor Vizcarra, un momentito, vamos a superar el incidente. Un momentito, por favor, El Congreso no actúa solo. Un momentito, señor Vizcarra, un momentito, por favor. Gracias, congresista María Cuña. Tiene la palabra el congresista Ventiro Ángel, hasta por 6 minutos. Gracias, señor presidente, colegas congresistas. Hoy, el Congreso de la República está en la obligación de sentar un precedente histórico en defensa de la democracia. Colegas congresistas, debemos dejar en claro que la ambición de ningún gobernante está por encima de nuestra Constitución. Colegas congresistas, a través de este informe que tuve el encargo de elaborar y que previamente ha sido aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, queda evidenciado que el investigado Martín Vizcarra Cornejo, entonces presidente de la República, cerró inconstitucionalmente el Congreso de la República en el año 2019. Congresistas, en su intento de aferrarse al poder, selló uno de los capítulos más oscuros y nefastos de la historia de nuestro país, teñido de corrupción, teñido de muertes y teñido de vicios constitucionales. Este informe final, señor presidente, que hoy sustentaré ante el Pleno del Congreso, detalla un conjunto de irregularidades y vicios que no deben quedar impunes. Sin más, colegas congresistas, con mi exposición solicito se me autorice poder proyectar los argumentos de este informe. Autorizado, señor congresista. Sustentación del informe final. Denuncia constitucional número 384, 400 y 466 acumuladas. Denunciados: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República; Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, ex primer ministro; Vicente Antonio Ceballos Salinas, ex ministro de Justicia. Imputación: infracción a la Constitución Política del Perú, artículo 134 y 133. Resumen de las denuncias constitucionales, número 384, 400 y 466. Señores congresistas, las tres denuncias constitucionales se resumen en lo siguiente. El investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su condición de expresidente de la República, conjuntamente con su Consejo de Ministros, plantearon una cuestión de confianza para la aprobación de un proyecto de reforma de ley orgánica del Tribunal Constitucional, asimismo suspender el procedimiento de elecciones de magistrados y el cierre del Congreso por denegación fáctica de confianza de 2 consejos de ministros. Calificación de las denuncias.
La Comisión de Acusaciones Constitucionales calificó la denuncia de la siguiente manera. Respecto de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su condición de ex jefe de Estado, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de denuncias, que habría infringido el artículo 134 de nuestra Constitución. Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, expresidente del Consejo de Ministros, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de las denuncias, habría infringido el artículo 132, último párrafo, y artículo 133 de nuestra Constitución. Y por último, Vicente Antonio Ceballos Salinas, expresidente del Consejo de Ministros, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de las denuncias, habría infringido el artículo 134 de nuestra Constitución Política. Procedemos, congresistas, a los descargos de los denunciados. Respecto de Martín Alberto Vizcarra, el denunciado refiere que el cierre del Congreso tiene el amparo en el artículo 134 de nuestra Constitución. Además, menciona que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la denegación fáctica, suspensión del procedimiento de elecciones de miembros del Tribunal Constitucional en la sentencia 006-2019-PCC/TC. Finalmente, el investigado Martín Vizcarra argumenta que la denuncia es cosa juzgada porque el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda competencial en la sentencia 006-2019. Respecto a Salvador del Solar Labarte, el denunciado sustenta su defensa en lo siguiente. El Tribunal Constitucional se pronunció sobre la legalidad del cierre del Congreso, la denegación fáctica y cuestión de confianza, también en la sentencia número 006-2019-PCC-TC. Argumenta en su defensa que los hechos denunciados es cosa juzgada también por la sentencia del Tribunal Constitucional antes mencionada. Y finalmente, respecto de Salvador del Solar, señala que los hechos denunciados han prescrito, por lo que solicita se archive la denuncia. Nuevamente, con argumentación sumamente débil, señores congresistas. Y respecto a Vicente Antonio Ceballos Salinas, señala que la sentencia número 006-2019 se ha pronunciado sobre la legalidad de la denegación fáctica, cuestión de confianza y el cierre del Congreso. Asimismo, argumenta, por cierto, sin sustento legal, carente de asidero legal, que el acto de disolución se lleva a cabo cuando el presidente de la República dio su mensaje a la nación y no cuando fue publicado en el decreto número 165-2019-PCM. Respecto a la actuación de medios probatorios, señores congresistas, el informe ha valorado y ha actuado los siguientes medios probatorios. Acta de sesión del Consejo de Ministros del día 27 y 29 de septiembre del 2019. Segundo, se ha valorado el Decreto Supremo número 165-2019-PCM. Se ha valorado las declaraciones de los investigados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y por último, se ha tomado en cuenta los documentales presentados por los investigados. Pasemos a la determinación de responsabilidades. Colegas congresistas, se han actuado y valorado los medios probatorios presentados por los denunciados, concluyendo con responsabilidades políticas por infracción a nuestra Constitución. Con respecto a Martín Vizcarra Cornejo, señores congresistas, en las actas de sesión de Consejo de Ministros de fecha 27 y 29 de septiembre del 2019,
Ojo, atención aquí, no aparece como punto de agenda la sustentación del procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ojo a esto, colegas congresistas. Es preciso señalar que en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, llevada a cabo el 8 de octubre del 2024, a la pregunta realizada al investigado Martín Vizcarra, se aprobó hacer cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Martín Vizcarra responde: en el punto 2 de la agenda del día 27 de septiembre del 2019, establece cuestión de confianza respecto de la ley de modificación. Atento a ello. En sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la pregunta realizada a Salvador del Solar Labarte, se hizo lo siguiente: se aprobó hacer cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Salvador del Solar Labarte responde: aparece en el punto 2 de la agenda del día 27 de septiembre del 2019. En ese preciso momento, señor presidente, se le mostró el acta o las actas del día 27 y a lo que respondieron fue lo siguiente: se encuentra en el acta del día 29 de octubre del 2019. Es decir, como no aparecía en el acta del acta del 27 de septiembre, dijeron no, la cuestión de confianza está mencionada en el acta del 29 de octubre de 2019. Atento a ello. Colegas congresistas, en ambas actas no aparece como agenda, ojo, no aparecen como agenda suspender el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Ahí es cuando genera la duda. Ahí es, señor presidente, ¿quién dice la verdad? ¿Aparecía en las actas del 27 o del 29? Señor presidente, se ha demostrado que en ninguna de las dos actas aparece la respuesta de los antes mencionados. Respecto de la caducidad, colegas congresistas, el denunciado Salvador del Solar renuncia el 30 de septiembre del 2019. El interregno parlamentario transcurre del 1 de octubre del 2019 al 16 de marzo del 2020. El plazo para alegar la caducidad vencía el 16 de marzo del año 2025. Señor presidente, el informe fue aprobado el pasado 21 de enero del año en curso y en la 12ª sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con un resultado de 16 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, señor presidente. En ese sentido, señor presidente, el informe fue aprobado con anterioridad a la fecha del vencimiento, que era el pasado 16 de marzo, por lo que no procede alegar el plazo de caducidad. Señores congresistas, se tiene a la vista el acta del 27 de septiembre del 2019. Y como ustedes podrán observar, señores congresistas, no aparece en el orden del día del punto la suspensión del procedimiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Ustedes también pueden observar en las carpetas que a algunos se le ha alcanzado, en ningún extremo de las actas, señor presidente, del día 27 y 29 de septiembre del 2019 se pueden encontrar los argumentos vertidos por los denunciados, señor presidente. De igual manera, colegas congresistas, podemos observar que en el acta del 29 de septiembre de 2019 tampoco aparece en el orden del día la suspensión del procedimiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Nuevamente, señor presidente, mienten al momento de argumentar su defensa, señor presidente.
respecto a la conducta de Vicente Ceballos Salinas. El ex premier refrendó el decreto supremo número 165-2019-PCM y refiere en su tercer considerando último párrafo, indica: por esta negativa de suspender el procedimiento de selección de magistrados y de brindar las garantías suficientes para que esta selección garantice la mayor legitimidad posible al Tribunal Constitucional, el Congreso negó la confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros en la fecha antes mencionada. También se tiene a la vista, señor presidente, el decreto supremo número 165-2019. Señor presidente, voy llegando a las conclusiones de este informe y se concluye respecto a Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su condición de ex jefe de Estado, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la presente denuncia, por presunta infracción al artículo 134 de nuestra Constitución y por el cierre inconstitucional del Congreso. Respecto a Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, en su condición de ex jefe o ex presidente del Consejo de Ministros, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia, por presunta infracción del artículo 132 y 133 de la Constitución Política del Perú, al haber planteado cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional sin que haya sido discutida y aprobada en sesión de Consejo de Ministros. Vicente Ceballos Salinas, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la presunta denuncia, comportamiento y hechos objetos de la denuncia, reitero, por presunta infracción al artículo 134 de nuestra Constitución, al haber refrendado el Decreto Supremo 165-2019-PCM, faltando a la verdad, por cuanto en sus considerandos, colegas congresistas, la citada norma precisa cuestión de confianza por no suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, hecho que no fue aprobado en el Consejo de Ministros. Respecto a las recomendaciones, colegas congresistas, y con esto voy culminando, señor presidente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de nuestra Constitución, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al ex jefe de Estado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta infracción al artículo 134 de nuestra Constitución Política. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de nuestra Constitución Política, se imponga sanción de inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, Salvador Alejandro del Solar Labarte, por la presunta infracción al artículo 132 y 133 de la Constitución Política del Perú. Y por último, señor presidente, colegas congresistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de nuestra Constitución, se imponga sanción de inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Antonio Ceballos Salinas, por la presunta infracción del artículo 134 de la Constitución Política del Estado. Agradezco su atención, colegas congresistas. Señor presidente, he concluido. Muchísimas gracias, congresista Ventura Ángel. Tiene la palabra el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ex jefe de Estado, para ejercer su derecho de defensa
hasta por 34 minutos, tiempo que ha utilizado los congresistas encargados de formular la acusación, de sustentar la acusación constitucional, tiempo que podrá compartir con su señor abogado. Buenas noches, señor presidente. Quisiera primero dar la palabra al abogado que me acompaña. Mi abogado, por favor. Tiene la palabra el señor abogado. Muchas gracias, señor presidente del Congreso de la República, y a través de usted saludar al Parlamento de la República. Un escenario digno y, por supuesto, constitucional, al cual hemos venido en marco del respeto que merece la institución como tal. Hemos escuchado al momento de establecer, señor presidente del Congreso, que más de 17 veces se ha señalado la palabra el cierre del Congreso, el cierre del Congreso y el cierre del Congreso. Existe un error conceptual, señor presidente. Lo que aplicó el expresidente de la República fue el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que habla de disolución del Congreso, cuya hermenéutica y, por supuesto, cuyo procedimiento es un procedimiento constitucional, que hemos traído para desarrollarlo y que en algún momento determinado lo expusimos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, señor presidente, hemos preparado una serie de alegatos jurídicos para poder desarrollar y debatir, si queremos, temas constitucionales en un escenario donde se va a decidir por justicia política los caminos y los destinos, no solamente de un ciudadano, sino que de otros ciudadanos que seguramente van a exponer también sus alegatos de defensa. Sin embargo, señor presidente, déjeme decirle que un derecho fundamental de toda persona y de todo ciudadano es el derecho de ser oído. Y, por supuesto, el derecho también fundamental a la defensa, que es la que ejerce un abogado, se fundamenta principalmente en ser oído, señor presidente. Y yo se lo puedo manifestar en estos momentos, de que el hecho de que yo pueda establecer argumentos jurídicos el día de hoy en este escenario, ¿a quién voy a persuadir, señor presidente del Congreso? Solamente al 30% de parlamentarios. De eso no se trata la justicia si se va a determinar respecto a una persona. Eso también es afectar el debido proceso, señor presidente del Congreso. Y es por ello que yo le puedo manifestar que los fundamentos, de hecho, es mejor que los exponga el expresidente, porque siento como abogado que el día de hoy, en virtud de los principios fundamentales y básicos de la labor del abogado que establece la ONU, de la cual nuestro país es parte, no se está respetando lo que corresponde el derecho a ser oído de manera correcta. Acá quienes van a decidir los destinos de una persona deberían estar presentes también. Y vemos a pocos, a alrededor del 40%, el 30%, y creo que eso no es correcto. Por lo tanto, señor presidente, en respeto al ilustre Colegio de Abogados de Lima, a la medalla que llevo, yo no puedo seguir ejerciendo una defensa en ese sentido, así que le doy el uso de la palabra para que el señor presidente pueda hacer defensa respecto a sus hechos. Continúe, está corriendo su tiempo, señor Vizcarra. Adelante, por favor. Es que no hay, estamos escuchando la defensa del acusado. Por favor, tome asiento, por favor, congresista Ventura. No hay nada, ni una cuestión en debate, por favor. Buenas noches. Adelante. Señor presidente del Congreso de la República. Un momentito, por favor, señor Vizcarra. Un momentito, por favor. Colegas. Congresistas. El abogado que ha hecho uso de la palabra simplemente ha señalado que no va a continuar o haciendo uso de la palabra, y el señor Vizcarra tiene los minutos restantes. Buenas noches, señor presidente. ¿Puedo hablar? Colegas, no seamos nosotros lo que ocasionemos el desorden, por favor. Tome asiento, congresista Muñante. No hay ni un show, congresista. Tome asiento, por favor.
Señor presidente del Congreso, ¿puedo continuar? Adelante, por favor. Gracias. Un hecho inédito, señor presidente, cuando en la subcomisión de acusaciones... Momentito, señor Vizcarra, momentito. Congresista Yarro, tiene usted un minuto, por favor. En el micro, congresista, por favor. Gracias. Que el expresidente puede continuar, pero el señor que se retire, por favor, por un respeto al Congreso de la República. Que el señor Salas se retire, por favor. A ver, un momentito, señor Vizcarra, un momentito, vamos a superar el incidente. Un momentito, por favor. Congresista Aventura, un minuto, 30 segundos. Señor presidente, señor presidente, por favor, su atención, colegas congresistas. Vamos a respetar el debido procedimiento parlamentario, señor presidente. Hay que demostrar al expresidente de la República que acá estamos en defensa de la Constitución y en la defensa del debido procedimiento. El señor abogado, señor presidente, en ningún momento de su participación siquiera se ha acreditado al Pleno del Congreso, para empezar, número uno. Y segundo, señor presidente, no tiene argumentos legales y tampoco tiene argumentos reales para poder hoy defender al señor expresidente de la República. Bajo ese contexto, señor presidente, solicito que el señor abogado, si no va a poder sustentar, porque ni siquiera se ha acreditado hasta el Pleno del Congreso, solicito que él no puede estar presente en esta sesión, señor presidente. Por lo tanto, señor presidente, que pueda seguir el señor Martín Vizcarra para poder respetar el debido procedimiento y seguimos con el procedimiento parlamentario. Congresista Muñante, un minuto. Un momentito, por favor. Un momentito, vamos a escucharnos. Presidente, una cuestión de orden. El señor abogado acaba de renunciar públicamente a la defensa del señor Vizcarra en estos mismos momentos. No puede permanecer en el Pleno. Señor presidente, hagamos respetar el fuero parlamentario, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Camones. Un momentito, congresista. Le voy a dar uso a la palabra, congresista Paredes, no se preocupe. Presidente, es claro que lo que se pretende aquí es viciar el debido proceso, impidiendo la presencia del abogado defensor. Si no quiere hablar, perfecto, que se quede sentado, pero que se quede. Porque están buscando la estrategia para que vicien el debido proceso y luego caiga esta acusación constitucional. Así que no caigamos en el juego y, por favor, permitamos que siga quedando, que siga ahí como una pieza de adorno en todo caso. Bien, yo creo que son palabras reflexivas de la congresista Camones. Congresista Cabero, creo que también... Sí, presidente, es obvio que lo que se está buscando... Son horas de la noche temprana. Tranquila, congresista, no se desespere. Congresista Cabero, presidente, un minuto. Efectivamente, es obvio que lo que están buscando aquí es una maniobra para viciar el procedimiento. Porque lo que quiere decir luego el Tribunal Constitucional es que estuvo aquí sin abogado. Entonces tenemos que dejar constancia que aquí evidentemente el señor está buscando sabotear el procedimiento. Adrede. Por un juego político, para subirlo a TikTok o no sé para qué. Pero finalmente, presidente, tenemos que respetar el Estado de Derecho y yo pido que el señor más bien se quede aquí y que quede constancia frente al país y frente al Pleno del Congreso que aquí se está respetando el debido proceso. Gracias. Congresista Susel Paredes, un minuto. Señor presidente, la verdad es que es increíble que pidan, miren, por eso puede ser la desaprobación. Miren, señor presidente, él se va a haber vicios. No sé por qué se disparan en los pies y justamente lo que quieren es que se vaya el abogado para que no pueda ejercer la defensa o no pueda tener a disposición su defensa. Entonces, de verdad que deben de un poquito asesorarse. Y lo demás es que solicito que guardemos la calma porque estamos dando un súper espectáculo para las redes sociales porque hay gente que sabe manejar muy bien sus redes. Y este espectáculo le está dando puntos y puntos. Y solicito que nos calmemos, señor presidente. Bien, creo que ya con esas intervenciones es suficiente. Congresista Luque, si va a agregar algo distinto al debate, un minuto. Sí, presidente, solamente precisar que ningún parlamentario tendría que argumentar que se saque un abogado. La defensa es un derecho indispensable en cualquier procedimiento.
Y si les ha molestado el argumento del abogado, porque considera de que aquí es un pleno vacío, pues ayer ustedes aprobaron que así fuera. Entonces, ese es parte de su argumento de defensa. Gracias, presidente. Bien, entonces vamos a continuar con la sesión. Creo que está clara los puntos de vista. Bien, colega Sánchez, contribuye al debate, por favor. Si va a agregar algo nuevo, le doy el uso de la palabra, pero ya con usted concluye, por favor. Un minuto. Presidente, yo exhorto a su conducción siempre sensata, la equidad en la participación. Usted da la voz a varios colegas congresistas del frente y aquí no. Lo sensato es escucharnos, en primer lugar. Lo segundo, presidente, estas sesiones que son justamente, que abordan las denuncias constitucionales, por regla, siempre se dan en presencialidad al 100%. Aquí se ha acordado extraordinariamente hacerlo semipresencial. Sin embargo, si hoy el señor abogado está presentando su punto de vista, ¿por qué tenemos que provocar este desorden? El propio expresidente va a hacer su defensa acompañado de su abogado, así que el suelo está parejo. Escuchemos, presidente. Bien, continuamos entonces la sesión. Señor Vizcarra, tiene el uso de la palabra. Gracias. Sí. No, solamente me parece un poco contradictorio. Lo digo que en la subcomisión de acusaciones constitucionales hizo una amplia exposición mi abogado sustentando el derecho que me corresponde y el sustento legal en la toma de mis decisiones. Y no lo tomaron en cuenta absolutamente para nada. Y ahora, al desistir de hablar, de sustentar mi abogado, dicen ¿por qué no hablo? Entonces, esa es una contradicción, pero vayamos al tema de fondo. Señor presidente del Congreso, señores congresistas, compatriotas todos, hoy vengo aquí como ciudadano y como expresidente de la República a enfrentar con la frente en alto una nueva persecución política. Desde que asumí el liderazgo del país, he sido objeto de ataques sistemáticos. Me vacaron ilegalmente, me inhabilitaron arbitrariamente, me acusaron sin pruebas, me difamaron sin descanso. La razón, porque no me sometí, porque defendí al pueblo frente a los intereses que han secuestrado parte de nuestras instituciones. No se trata de hechos aislados, se trata de un plan sistemático para eliminarme del escenario político. En el año 2020 me persiguieron y me vacaron bajo el pretexto arbitrario de incapacidad moral, sin pruebas, usando su mayoría de votos como única arma. En el año 2021 fui elegido congresista, sí, de este mismo Congreso, con la mayor votación nacional. 6 días después, el Congreso me persiguió y me inhabilitó por 10 años para que ejerza precisamente el cargo de congresista. En el año 2022 continuó la persecución. Me impusieron una nueva inhabilitación de 5 años, basada en argumentos falsos por una presunta infracción constitucional cuando fui ministro de Transportes y Comunicaciones. El año 2023 me prohibieron ejercer la presidencia de mi partido Perú Primero, vulnerando mi derecho a la participación política, donde a puño logramos confluir voluntades populares que buscan un cambio verdadero. Este año 2025 me eliminaron del padrón de afiliados del partido, sin causa ni resolución alguna. Hoy es 30 de abril y el Congreso está debatiendo para adjudicarme una tercera inhabilitación.
desconociendo incluso una sentencia del Tribunal Constitucional que validó mi actuación como presidente de la República al momento de disolver el Congreso. Lo ha dicho el jurista Marcial Rubio en su libro La primera disolución constitucional del Congreso de la República. Comillas. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional. A partir de allí, lo dicho en la sentencia es doctrina jurisprudencial constitucional y es de cumplimiento obligatorio. Echemos 10 años más de inhabilitación a los 15 que actualmente ya tengo. A este paso me faltará vida para cumplir todos los años que este Congreso me quiere dar para evitar que sea elegible. El Congreso pretende suplantar la voluntad del pueblo. Si alguien no me quiere de autoridad, simplemente no vote por mí. Pero por favor, no busquemos 5 pies al gato. El anterior Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto. Pero hoy quieren reescribir la historia y suplantar funciones y la voluntad popular. Zapatero a tu zapato. ¿A qué le temen? ¿A quién le tienen miedo? ¿A lo que represento? ¿Al innegable respaldo que el pueblo me da? Continúe, señor Vizcarra. ¿Dónde están los que me acusan? He contado y solamente hay 40 congresistas de los 130 que debe constituir el Pleno para tratar un tema de tanta relevancia como la inhabilitación de un expresidente de la República. Lo digo de frente, todo esto se trata de una persecución política, sistemática, que no solo afecta a mí, sino al derecho de todos los peruanos de elegir libremente a sus representantes. Hoy comparezco ante ustedes con la serenidad de quien ha servido al país con dedicación y con firmeza, de quien cree que el valor irrenunciable de la democracia. Estoy aquí para levantar la voz en nombre de respeto al Estado de Derecho, la defensa de los derechos políticos de todos los peruanos y peruanas y la preservación de la soberanía popular. Mi presencia, y los digo con todo respeto, no es un acto de confrontación, créanme, es un acto de fe en el Perú, en su futuro democrático, porque sí merecemos un futuro. Esta acción del Congreso no hace más que confirmar la persecución política que hemos denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Confiamos que estas inhabilitaciones serán revertidas por ellos que actúan con independencia, a diferencia de instituciones, incluido el Tribunal Constitucional puesto por el Congreso, que evidentemente actúan como brazo político y judicial de una persecución sistemática. ¿Por qué soy su prioridad? ¿Por qué nos ocupan su tiempo en leyes para los más vulnerables? ¿Por qué prefieren modificar artículos que benefician? Traicionaron la voluntad popular. En el año 2019 el pueblo dijo no a la reelección congresal. Sin embargo, reescribieron la ley e impusieron la bicameralidad para continuar en el poder. Se disfraza intereses con reforma, pero no respetan ni la letra ni el espíritu del mandato ciudadano.
El Congreso no actúa solo. Un momentito. Señor Vizcarra. Señor Vizcarra. Un momentito, por favor. Un momentito, congresista. Un momentito. Señor Vizcarra, le voy a exhortar, por favor. Usted está aquí para ejercer su defensa jurídica, levantar las acusaciones que le hace la comisión correspondiente a través de los congresistas que han sustentado. Le pedimos que se centren, por favor, en los argumentos técnicos, jurídicos y políticos en lo que corresponda, pero lo que está haciendo alusión son decisiones autónomas de este Congreso, válidamente y constitucionalmente expedidas. Le voy a exhortar, por favor, señor Vizcarra. Adelante, por favor. Señor presidente, yo he escuchado con mucho respeto a los dos congresistas que me han antecedido, a pesar que discrepo de los argumentos que han hecho, pero sin embargo respeto. Y creo que estamos en un país libre y democrático donde hay libertad de expresión. Yo no voy a tomar los 34 minutos, voy a terminar en 2 minutos más, pero por favor déjenme expresar como realmente yo pienso y que democráticamente así se pueda discrepar, se consienta y se escuche. El Congreso no actúa solo, cuenta con la complicidad de quien ocupa la presidencia de la República. Y lo digo claramente, se busca capturar todas las instituciones para protegerse, blindarse y eludir la justicia. Basta de blindajes. ¿Dónde están las acciones por las muertes en las protestas sociales, por el desprecio al pueblo de una presidenta más ocupada en relojes y cirugías para gobernar? Nada se ha hecho para quienes obedecen. Todo, para quienes no se someten, ni justicia. Esto no es democracia. Este es un sistema de blindajes y castigo para quienes defienden al pueblo. Pero quiero que sepan una cosa. No me voy a doblegar. No me voy a doblegar. Y no van a doblegar la voluntad de los peruanos en las calles, quienes resistirán cualquier ataque que ponga en peligro la democracia. Finalmente, apelo a aquellos congresistas, aunque sean pocos, que aún guardan respeto por la legalidad y la democracia. Ustedes pueden devolverle dignidad a esta institución. Pónganse al lado correcto de la historia. Pónganse del lado del pueblo. El Perú quiere elegir libremente, vivir en paz, vivir en libertad. No quiere dictaduras gobernando su destino. El pueblo quiere ser protagonista, quiere representantes que los representes, tan simple como eso. Que sea la población quien elija. No elijan ustedes por ellos. Los peruanos quieren elegir a sus gobernantes, quieren decidir su futuro, quieren que su voz no sea silenciada ni manipulada por los que se creen dueños del país. A los que hoy traicionan la democracia, la historia los juzgará con severidad. A quienes luchamos por ella, la historia nos dará la razón. Muchas gracias, señor presidente. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.